Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Estamos estudiando la carrera de medicina y esta es una materia que se llama urología. Los expositores, Adrián Cedeño y Angie Santos, quienes está hablando. Vamos a hablarles acerca del priapismo. Y en cuanto al priapismo, el priapismo es una erección persistente de los cuerpos cavernosos. Esta erección se va a dar mayor de 4 horas. En cuanto va avanzando el tiempo, se va convirtiendo más grave y en una urgencia urológica. Esto va a comprometer definitivamente la capacidad eréctil si va a pasar mucho tiempo. Puede producirse en cualquier edad y esta erección va a ser en ausencia de un estímulo sexual. Ya, tenemos que saber que el pene tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El cuerpo cavernoso va a estar irrigado por la arteria cavernosa, que esta a su vez viene de la arteria pudenda interna, que es una rama de la arteria ilíaca interna. El retorno venoso de los cuerpos cavernosos van a ser dados por el drenaje de las vénulas cavernosas. Entonces, cuando hay una erección, va a haber una irrigación sanguínea y cuando ya deje de estar eréctil el pene, va a haber un drenaje venoso que va a ser dado por las vénulas, como ya lo había dicho. En cuanto a la clasificación, tenemos que se clasifica en priapismo isquémico y en priapismo no isquémico. El priapismo isquémico, este de aquí también denominado un priapismo de bajo flujo, y el no isquémico es denominado priapismo de alto flujo. En cuanto al priapismo isquémico, tenemos que es una erección marcada por una rigidez de los cuerpos cavernosos, pero esta tiene un flujo arterial escaso o nulo. En cambio, el no isquémico, este se trata de una erección persistente causada en cambio por un flujo arterial de los cuerpos cavernosos que no está regulado. O sea, hay un exceso de flujo arterial. En cambio, en el priapismo isquémico no hay flujo arterial o hay poco flujo arterial y lo que hay es, hay una veno-oclusión. Entonces, la sangre venosa no tiene retorno. Ya el priapismo no isquémico va, en cuanto a la fisiopatología, vamos a decir que esta resulta de un flujo arterial que es continuo y excesivo hacia los espacios lacunares de los cuerpos cavernosos. Entonces va a haber un exceso de flujo sanguíneo. Casi siempre va a ser resultado de una fístula arterial lacunar. Esta fístula va a ser provocada por un traumatismo. Y por lo general esa va a ser su etiología. Y aquí no va a existir anoxia, por lo que el pronóstico es mejor. Este priapismo tiene un mejor pronóstico, es menos grave que el otro, pero sin embargo, si pasa el tiempo y no se resuelve y no se trata, no se diagnostica correctamente, este priapismo no isquémico puede llegar a desarrollarse a un priapismo isquémico. Entonces aquí se va a comprometer la disfunción eréctil del hombre. Ya en cuanto al priapismo isquémico, este va a ser provocada por una relajación anormal del músculo liso de los cuerpos cavernosos. Aquí se van a relajar, van a ser liberadas el óxido nítrico. Esto de aquí va a hacer que se relajen mucho los músculos lisos y va a provocar que no haya que se forme una venoclusión, que no haya un drenaje correcto de la sangre venosa. Ya, entonces esta venoclusión lo que va a provocar es que haya un aumento de presiones, que se impida la llegada de la oxihemoglobina a las células, o sea, no van a haber oxígeno, por lo tanto se va a necrosar. Esto de aquí lo que va a provocar es una acidosis, una hipercapnia y una isquemia sostenida. Puede haber una necrosis del tejido, posteriormente puede haber fibrosis y si pasa muchas horas puede comprometer la disfunción eréctil.
va a ser esto permanente. Por eso, esto de aquí, el priapismo isquémico, es el más común y es el más grave. Esta va a ser una urgencia urológica en donde se tiene que tratar inmediatamente. Ya en cuanto a las etiologías, vamos a tener que estas tienen etiologías diferentes porque su mecanismo, su fisiopatología es diferente. Entonces, el priapismo isquémico va a ser una de las etiologías, por lo general son las enfermedades hematológicas. Puede ser la drepanocitosis, la leucemia mieloide. También hay causas iatrogénicas como las sustancias vasoactivas que son inyectadas por vía intracavernosa, las personas que se inyectan o que toman medicina para tener una erección, antihipertensivos, antipilépticos, alcohol, antidepresivos, cocaína, marihuana. Y también hay otras que son afectaciones medulares. En cuanto al priapismo no isquémico, ya habíamos dicho que su causa, por lo general, son las fístulas arteriovenosas, y estas son provocadas por traumatismos. Ya en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser clínico y tiene que ser inmediato. Esta de aquí lo que vamos a ver en el paciente es una erección prolongada, por lo general más de 4 horas. Al principio va a ser indolora, pero ya cuando ya pasen las 4 horas va a doler mucho. En cuanto a la anamnesis, tenemos que preguntar la duración de la erección, la presencia y nivel del dolor, si han existido episodios previos de priapismo y cuál ha sido su método de tratamiento. También la función eréctil actual, si es que no tiene que tomar fármacos o suplementos nutricionales para tener una erección. También fármacos y sustancias que consume la persona, si es alcohol, si consume drogas, si tiene alguna enfermedad hematológica y si ha tenido traumatismos. Ya hay que saber que en cuanto a las pruebas complementarias, primero se tiene que hacer el tratamiento. Las pruebas complementarias son para diagnosticar más que todo la etiología, si son isquémicas o son no isquémicas, pero debe hacerse un tratamiento inmediato. No es necesariamente esperar las pruebas complementarias. Entre las pruebas complementarias tenemos el hemograma completo para ver el recuento de plaquetas, de reticulocitos, para buscar hemopatías. Y también se puede hacer electroforesis de hemoglobina para buscar una hemoglobinopatía. Hay que la determinación sanguínea en sangre y en orina para ver si tienen sustancias tóxicas como droga, etc. También la punción de cuerpos cavernosos para hacer una gasometría. Y una ecografía Doppler del pene. Este es para buscar si hay una fístula arteriovenosa, que es una de las causas del priapismo no isquémico. A continuación, vamos a hablar sobre el tratamiento del priapismo. Aquí hay que tener muy en cuenta, ya que el tratamiento va a ser muy diferente dependiendo si es el priapismo agudo isquémico o si es priapismo agudo no isquémico. Como la compañera había mencionado anteriormente, la etiología, entonces aquí las causas van a ser diversas. Por lo tanto, el tratamiento también va a ser muy diferente entre el priapismo isquémico y el no isquémico. Bien, empecemos con el priapismo agudo isquémico. Aquí vamos a tener los medios físicos. Hay que tener muy en cuenta porque esto se da sobre todo en aquellos pacientes que presentan una erección inducida farmacológicamente. Entonces, por eso mismo, un médico tiene que saber diferenciar entre una erección que se induce por fármacos, como tenemos el Viagra, a un priapismo de diferentes causas o de una causa desconocida. Pero siendo aún así, siempre se inicia con lo que son los medios físicos. Es decir, que el médico tiene que saber aconsejar al paciente, primero que nada, diciéndole lo mejor que puede intentar tener relación sexual con su pareja para provocar una detumescencia de pene. En caso contrario, se le puede indicar al paciente que
practique la masturbación, o si no, puede hacer una flexión de la rodilla, en este caso vendría a ser como hacer sentadillas. O también puede ponerse lo que es hielo en la cara interna del muslo. Entonces, estos son los primeros pasos que debe seguir el médico hacia el paciente para poder iniciar el tratamiento. Vamos a continuar con lo que es el tratamiento médico. Seguimos en lo que es el priapismo agudo isquémico. Aquí lo vamos a dividir en tres etapas. Esta primera etapa es en la que se va a anestesiar al paciente. Es decir, se puede utilizar crema ENA al 5%, como se observa aquí en la imagen, o lidocaína al 1%. Este de aquí ya es inyectable, que en dónde se va a inyectar o a dónde se va a poner la anestesia en crema, va a ser de 1 a 2 centímetros por debajo del surco balano prepucial, en la cara lateral del pene. Entonces, recordando un poco la anatomía, ¿por qué va a ser en la cara lateral del pene? Es exactamente porque aquí vamos a encontrar lo que es el cuerpo cavernoso, tanto que en el glande tampoco vamos a encontrar esto, por eso es por debajo de 1 a 2 centímetros. Y en la cara lateral, porque aquí es donde va a estar el cuerpo cavernoso, y en la cara inferior va a estar lo que es el cuerpo esponjoso, donde va a pasar la uretra. Entonces ahí no vamos a requerir de anestesia. A continuación, se va a colocar un sistema de drenaje por inserción de una de tipo palomilla, es como se la conoce habitualmente, de un calibre 16 o 18 aguja, con, al momento de inyectarla con una angulación de 45 a 60 grados. Y la sangre se la debe recoger en una riñonera, como se va a observar a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía. Aquí en la riñonera se va a recolectar la sangre, después inyectar al paciente con la aguja. ¿Por qué aquí dice de 10 a 15 minutos? Porque es el tiempo en el que hay que, es un proceso en el que hay que tener paciencia para poder drenar la sangre que se encuentra acumulada y es la que produce el plapismo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este de aquí eh, otra forma en la que se puede drenar la sangre que se encuentra en el pene, puede ser con una jeringa aspirando. Luego continuamos a la segunda etapa. Esta consiste en una irrigación cavernosa. La sangre no sale, se puede ser útil lo que es la solución salina al 9%. ¿Por qué va a ser necesario de esta solución? Debido a que la sangre se encuentra acumulada en la sangre por varias horas, entonces la sangre empieza a ponerse más densa, empieza a coagularse incluso. Por lo tanto, podemos ayudarnos con solución para poder facilitar el drenaje del pene. Y la tercera etapa tenemos aquí, que consiste recurrir a inyectar sustancias intracavernosas, pero hay que esperar que la sangre sea roja, como explicaba anteriormente. En una sangre densa o coagulada, pues el fármaco inyectado no va a hacer efecto. Por lo tanto, hay que primero drenar la sangre más densa, más oscura, y cuando ya salga una sangre más roja, más rutilante, podemos inyectar lo que son fármacos alfa-adrenérgicos como la fenilefrina, la etilefrina o incluso también la adrenalina. Entonces, son fármacos que se explican ahora. El modo en que se van a usar, la fenilefrina es un bolo de 200 microgramos en 1 ml de suelo fisiológico, que se puede repetir de cada 5 a 10 minutos hasta provocar una detumescencia.
respetando una dosis máxima de 1 miligramo en 1 hora. Es decir, que podemos utilizar o repetir 5 veces la dosis en 1 hora de fenilesprina. Ahora, en caso de usar la etilesprina, se usa en dosis de 2,5 miligramos que puede repetirse una vez en 1 a 2 ml de suelo fisiológico. Esta de aquí es una alternativa. Ahora, antes de empezar con el tratamiento, de seguir con el tratamiento, hay que tener en cuenta algo muy claro, que lo que he dicho hasta ahora no es un tratamiento del priapismo como tal. Lo que he dicho hasta ahora es una medida conservadora. Es decir, que como sabemos, el priapismo hay que tratarlo, diagnosticarlo y tratarlo de ser posible antes de la 4.ª hora. Entonces, lo que vamos a evitar es complicaciones, futuras complicaciones en el paciente, es decir, una disfunción eréctil, una disminución del tamaño del pene. Entonces, eso es lo que se evita con este drenado, que como tal no es el tratamiento, porque luego de esto se va a seguir acumulando más sangre. Entonces, solamente es una medida conservadora. Bien. Ahora vamos al tratamiento quirúrgico. El principio consiste en crear una derivación entre los cuerpos cavernosos y otra estructura, que en la mayoría de los casos se va a usar el cuerpo esponjoso, es decir, unir ambas estructuras, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Vamos a tener múltiples técnicas para el tratamiento del priapismo. Aquí presentamos la técnica de Winter y la técnica de Leeuwenhoek, que consiste en la derivación cavernoso-esponjosa transglandular, según la técnica de Winter, que se la usa con una biopsia, una aguja, una pistola de biopsia, y según la de Leeuwenhoek, con un bisturí. Entonces, acá tenemos otras imágenes en las cuales podemos observar un procedimiento real. Entonces, es la derivación cavernoso-esponjosa. ¿Por qué? Porque por medio de la incisión, en este caso sería por medio de un bisturí, se va a conectar lo que es la porción del glande, la porción del cuerpo cavernoso e inclusive la porción esponjosa del pene, para poder facilitar el drenaje del priapismo. Asimismo, será el caso de la técnica de Winter con la pistola de biopsia, que es lo mismo, el mismo función que haría el bisturí, solamente que con la pistola de la biopsia, de la cual se hace en ambos cuerpos cavernosos. Tenemos la derivación de Algorab. Esta de aquí consiste en una incisión lateral en el surco balano prepucial con incisión de 5 a 10 milímetros de albuginia. Si esto fracasa, se debe efectuar una derivación proximal, en la que también existen varias técnicas. O sea, aquí como podemos observar en la imagen, se hace la incisión lateral en el surco balano prepucial con una incisión de 5 a 10 milímetros. Y acá tenemos unas imágenes más reales que quizás no se pueden observar tan bien, pero acá sí tenemos una imagen más clara de lo que consiste esta técnica. Es decir, que al momento de que hacemos la incisión lateral, vamos a proceder a cortar la parte superior de lo que es el cuerpo cavernoso. De esta forma facilitar el drenaje de la sangre que se encuentra aquí acumulada. Es decir, como se observa en la imagen de acá. Bueno, tenemos ahora la técnica de Quickes,
que es una anastomosis de al menos 1 centímetro entre el cuerpo cavernoso y el esponjoso. Es decir, como se observa en esta imagen de acá, tenemos aquí que viene a ser el cuerpo cavernoso. Esto es una vista inferior, porque como podemos ver allí en medio, tenemos el cuerpo esponjoso. Entonces, se hace una incisión tanto en el cuerpo cavernoso como en el cuerpo esponjoso, la cual luego se va a unir y se va a suturar. Entonces, aquí ya se hizo una unión, una anastomosis del cuerpo cavernoso y esponjoso. Esta vendría a ser una técnica unilateral, y acá podemos observar una bilateral en ambos lados del cuerpo cavernoso, que es anastomosa con el cuerpo esponjoso. Tenemos a continuación la técnica de Barry, que esta de aquí es drenando el cuerpo cavernoso en la vena dorsal superficial o profunda. Es decir que asimismo como se va a hacer una incisión y se va a drenar, pero de forma directa, a lo que es la vena dorsal superficial o profunda. Entonces, hasta aquí sería lo que es el tratamiento del priapismo agudo isquémico. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento del priapismo no isquémico. Dado que la causa, como se había mencionado anteriormente, es por fístulas arteriovenosas, el tratamiento del priapismo no isquémico va a ser el cierre de esta fístula arteriovenosa. Como primera elección se realizan las medidas conservadoras, como la aplicación de hielo en el periné o compresión mecánica de la fístula in situ, que son las medidas que yo había mencionado al inicio. El priapismo recurrente en los adultos se puede proponer un tratamiento hormonal para evitar las recidivas. Tenemos aquí los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que también han demostrado un efecto contradictorio preventivo en los pacientes con drepanocitosis. Entonces, aquí en el priapismo recurrente se usan tratamientos para poder prevenir, porque son episodios de priapismo que se presentan de forma recurrente, ¿no? Como lo dice el nombre. Entonces, se da un tratamiento hormonal, pero también hay que tener en cuenta que a estos pacientes se los da eso para prevención, pero en una urgencia siempre van a necesitar un tratamiento igual que se les da a un paciente que tenga un priapismo agudo isquémico, o sea, debe ser tratado de la misma manera, solamente que se da un tratamiento preventivo para evitar las repeticiones del priapismo en estos pacientes que tienen recurrencia. Entonces, eso sería todo. Y para finalizar, solamente sería recalcar que esta exposición ha sido sacada de la Asociación Española de Urología en la última actualización que tuvieron sobre el priapismo, que fue en el 2015. Muchas gracias.